El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: si yo diera testimonio de mí, mi testimonio no tendría valor. Otro es el que da testimonio de mí, y yo bien sé que ese testimonio que da de mí es válido. Ustedes enviaron mensajeros a Juan el Bautista, y él dio testimonio de la verdad. No es que yo quiera apoyarme en el testimonio de un hombre. Si digo esto es para que ustedes se salven. Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y ustedes quisieron alegrarse un instante con su luz. Pero yo tengo un testimonio mejor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido realizar, y que son las que yo hago, dan testimonio de mí y me acreditan como enviado del Padre. El Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han escuchado su voz, ni han visto su rostro, y su palabra no habita en ustedes, porque no le creen al que Él ha enviado. Ustedes estudian las Escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna. Pues bien, ellas son las que dan testimonio de mí, y ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Yo no busco la gloria que viene de los hombres, es que los conozco y sé que el amor de Dios no está en ellos. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me han recibido. Si otro viniera en nombre propio, a ese sí lo recibirían. ¿Cómo va a ser posible que crean ustedes que aspiran a recibir gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene de Dios? No piensen que yo los voy a acusar ante el Padre. Ya hay quienes los acusan. Moisés, en quien ustedes tienen su esperanza. Si creyeran en Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. Pero si no dan fe a sus escritos, ¿cómo darán fe a mis palabras? Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, en nuestras vidas siempre hay cosas, acontecimientos o personas que nos conmueven. Si yo les preguntara hoy, ¿a ustedes qué es lo que en su vida les conmueve o les ha conmovido alguna vez? ¿Algo les ha conmovido en su propia vida? Conmoverme significa moverme, ¿verdad? Hacer algo por alguna situación. Por ejemplo, el llanto de un niño puede conmovernos. Y cuando dicen me conmovió tanto, ¿qué hice? ¿Verdad? Me acerqué, me conmovió tanto que hasta a mí me hizo llorar. Me conmovió tanto que no me pude quedar sin hacer nada, tenía que hacer algo. Me conmovió. Una persona enferma que sufre y dicen, me conmovió tanto que no pude permanecer sin hacer algo. Ahora podríamos preguntar también, ¿ustedes creen que el hombre pueda conmover a Dios? ¿Que cambie Dios lo que ha decidido para alguien? ¿Podemos hacer que Dios cambie una decisión que Él ha tomado? ¿Y quiénes somos nosotros para conmover a Dios, para hacer que Dios cambie? Sus hijos. La pregunta viene con relación a la primera lectura que escuchamos,
Dios había decidido castigar al pueblo de Israel porque le había sido infiel, y Dios mismo le dice a Moisés: anda, baja del monte, porque mi pueblo al que yo saqué de Egipto se ha pervertido, ha endurecido su corazón, se ha hecho un becerro de oro, lo ha adorado, le ha ofrecido sacrificios, ¿sí? Es más, han dicho: este es tu Dios, el que te sacó de Egipto. Y el Señor le dijo a Moisés: ven, que este es un pueblo de cabeza dura. Deja que mi ira se encienda contra ellos. Miren, Dios pidiéndole permiso a Moisés: deja que mi ira se encienda contra ellos. Y Moisés comienza a interceder. Pero Moisés tiene un conocimiento de Dios, como si Moisés le estuviera recordando a Dios su compromiso que había hecho con ellos. ¿A poco vas a permitir que los otros pueblos digan: los sacó de Egipto para dejarlos en el desierto y hacer que murieran ahí? Mira, recuerda la promesa que hiciste a Abraham, a Isaac, a Jacob. Tú les dijiste que entrarían a tomar en herencia la tierra prometida. Moisés está hablando con Dios e insiste, de tal manera que Dios va a desistir de esta decisión que había tomado de destruir a su pueblo. Pero va Moisés y les habla, y el pueblo cree, el pueblo se arrepiente. Son muchas las cosas que pasan ciertamente en esa conversión del pueblo. No significa que Dios no haya mandado castigos, fueron varios. Basta leer el Antiguo Testamento, los primeros libros de la Biblia, y vamos a ver cuánto Dios castigó a su pueblo. No acabó con él. Es así que en nuestra vida muchas veces, hermanos, no nos pasan ciertas cosas, no porque seamos buenos, sino porque siempre hay quien interceda por nosotros, aun cuando nosotros ni siquiera nos enteremos. A veces vamos a la misa, escuchamos la palabra de Dios, algún sacerdote hace pues una invitación a vivir la palabra de Dios, una reflexión de la palabra de Dios, y pareciera ser que ahí queda todo. No hay mayor incidencia en nuestra vida personal. La palabra de Dios como si no tuviera nada que ver. Nos quedamos en una alegría a veces temporal, bonita, momentánea. Qué bonito habló el Padre, ¿ya? Qué bonito. Y ahí nos podemos quedar, en el qué bonito nada más. Como los judíos que se quedaron en la alegría de Juan el Bautista, y Jesús se los reprocha, dice: ustedes se alegraron con él, y él no era la luz. Él solamente vino a dar testimonio de la luz, de la verdad, y ustedes se alegraron con eso, y no se alegran con aquel que es la luz, aquel que se manifiesta ahora. No se alegran. Nos alegramos a veces con algún testimonio de Dios, pero no nos alegramos por Dios. O sea, no incide la palabra de Dios en nuestra vida. Y sin embargo, Dios no ha mandado un castigo, porque siempre hay intercesores ante Dios. Y le estamos diciendo constantemente: perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo. Si yo les pregunto: ¿sabes quién en este día ya ha rezado por ti? ¿Habrá alguien rezado por ti ya en este día?
Claro, tú ni sabes quién, tú ni sabes qué ha pedido a Dios. Lo que sí es cierto es que ha dicho: perdona a tu pueblo, Señor. Y tú y yo somos parte de este pueblo de Dios. Y nosotros no podemos quedarnos así. También hemos de dirigirnos a Dios. No merecemos ser escuchados por Dios, es cierto. No merecemos tampoco lo que estamos pidiendo a Dios. Y Dios nos lo da no porque lo merezcamos, sino porque Él es Dios, porque Él es nuestro Padre y nos concede cuanto pedimos. Su palabra nos manifiesta que el hombre de Dios es capaz de conmover a Dios. Si nuestro mundo no ha sido destruido por Dios, por su comportamiento, por su conducta, porque podemos decir, bueno, pues es que no somos muy buenos, no somos muy santos, pero tampoco somos malos, ¿sí? O no somos tan malos. No, lo que Dios quiere es que seamos buenos y santos. No solo que no seamos tan malos, que seamos buenos y santos. Al cielo no entran más que santos. Pecadores no entran al cielo. Aquí en la tierra Dios llama a los pecadores para que se conviertan, pero al cielo no entran pecadores, ¿no? Primero tienen que ser purificados, santificados por Dios. Pero si el hombre no se deja santificar y purificar por Dios, pues no es purificado y no entra. Con los pecados ninguno puede entrar porque no cabe. La puerta es angosta y a veces los pecados son tantos que no cabe en el reino de los cielos. Ningún pecador entrará. Solo los que sean justificados por Dios, perdonados por Dios. ¿Sí? Irán algunos, o la mayoría, pasarán por el proceso del purgatorio. Ahí esperarán. Si nosotros rezamos hoy por nuestros hermanos difuntos, habrá quien interceda ante Dios por nosotros. Una verdadera oración, un tiempo prolongado de oración. No es suficiente con pequeños momentos de recuerdos. Son recuerditos momentáneos, ¿sí? A veces nos acordamos porque es el aniversario de la muerte y hasta se nos había olvidado. Híjole, pues vámonos a la misa. A veces son momentitos de recuerdos, porque ni la comunión se ofrece por el difunto, ¿no? Se olvida, se va olvidando. ¿Quién se acuerda de sus bisabuelitos o de sus tatarabuelitos? Ni siquiera los conocimos algunos. Ya no rezamos. O sea, pasa una generación y se olvidó, ya no hay quien rece. El día en que, por los que estemos más grandes, pues ya nos muramos, ¿quién va a rezar por nuestros papás? Pasará, ya no habrá quien ore por ellos. Oramos hoy. Si Moisés conmovió a Dios, nuestras oraciones pueden conmover a Dios, porque es un Padre. No es un Dios sin sentimientos. Dios es un Dios con sentimientos, y tanto que se hizo humano en Jesucristo, y en Él contemplamos el rostro de Dios, tan humano que vemos a un Jesús llorando ante la muerte de uno de sus amigos, Lázaro. Tan humano que vemos el sentimiento de nostalgia, de tristeza, llorando por Israel, que no quiso convertirse a Dios. Y que dices: Israel, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces he querido reunirte como la gallina reúne a sus pollitos y tú no has querido? Lloró por Jerusalén. Somos capaces de conmover a Dios con nuestra oración siempre. No dejemos de orar. Aunque bien somos conscientes de nuestra realidad humana, somos pecadores. No somos dignos de que Dios
nos haga caso. Y sin embargo, lo hace. Sin embargo, nos escucha. Sin embargo, se conmueve también. Nos perdona y nos ama. Pidámosle a Dios que nos ayude a imitar a Moisés en esta intercesión ante Dios. Moisés lo conocía bien. Si nosotros no le conocemos, busquemos su palabra para conocerle y poder acercarnos para interceder ante nuestros seres que necesitan de Dios y por nosotros mismos también. Que así sea.